Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de charlas en la UCEMA, que tienen como objetivo siempre enfocarnos o traer al público a quienes han hecho un aporte valioso a nuestra comprensión de la realidad argentina y la historia argentina. Y hoy me complazco en presentar a Juan José Liach, quien todos seguramente ya conocen y que no necesita demasiada presentación. Tiene algo inusual, que es economista y es sociólogo. Los economistas generalmente tenemos una mala opinión de los sociólogos, pero yo diría que Juan José es la refutación de esa presunción. Pero además tiene no solo una larga carrera académica, muy reconocida, sino también un paso por la función pública en distintos gobiernos, en el área de educación y también en el área de economía. O sea que es alguien que conoce íntimamente no solo la teoría de la política económica o la teoría económica, sino la aplicación práctica de la economía cuando uno tiene que tomar las decisiones en el poder. Así que bienvenido, José, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. No, Emilio, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, un gusto. El tema de hoy, que como en charlas anteriores, es básicamente el de una charla en la cual la idea es dejarlo a Juan José que hable lo más posible, pero yo lo voy a interrumpir de tanto en tanto y con cuestiones que a mí particularmente me interesan. El tema central de hoy es un personaje de la historia argentina, quizás no tan conocido hoy, que Federico Pinedo, hijo. La gente quizás conoce a Federico Pinedo, nieto, o bisnieto creo que es, bisnieto el que fue presidente por un día, pero a Federico Pinedo no se lo conoce tanto. Fue alguien que tuvo una actuación pública muy destacada en la Argentina en las primeras 4 décadas de la Argentina, y diríamos que a partir de la Revolución del 43 empezó a opacarse un poco su estrella por razones obvias. Tuvo que pasar tiempo en el penal de Devoto. En su momento fue puesto en prisión por el régimen peronista. Pinedo es un hombre muy interesante porque empieza su carrera política alineado con el socialismo marxista que lideraba en aquel entonces Juan B. Justo en la Argentina. Y él siempre decía que llegó al socialismo no por una cuestión emocional, sino por una cuestión puramente racional, un tema de ideas. Era un estudioso de la bibliografía marxista. De hecho, según él mismo dice, fue uno de los libros de Engels que lo terminó convenciendo del marxismo. Y luego fue evolucionando. Es interesante porque, bueno, en aquel entonces se decía que solo 2 socialistas en la Argentina habían leído El Capital de Karl Marx, que uno era Juan B. Justo y que el otro era Federico Pinedo, y resulta que Pinedo luego fue evolucionando, pero lo que es interesante notar es que cuando uno ve los escritos de Juan B. Justo de principios del siglo XX, había 2 aspectos de la postura de Juan B. Justo que eran esencialmente comunes a lo de los liberales de hoy, que era el librecambismo y la adhesión a la estabilidad monetaria con un régimen de moneda convertible que en ese entonces era el patrón oro. O sea que el socialismo de Pinedo era un socialismo que abrevaba en esa tradición del pensamiento socialista argentino, que luego, bueno, el Partido Socialista se dividió, y una parte se adhirió a la Tercera Internacional, que estaba controlada desde Moscú, y la otra parte es la que estaba Pinedo, y luego se escindió del Partido Socialista para fundar con Antonio de Tomaso, que era otro político socialista,
el Partido Socialista Independiente, que fue un partido que tuvo mucho éxito electoral en la ciudad de Buenos Aires. Lo importante respecto a Pinedo, en su carrera política, diría que entra al Congreso por primera vez a los 25 años y es reelegido 3 o 4 veces. O sea que es un hombre que está fogueado por elecciones, por las elecciones libres, que ya existían después de la reforma de Sáenz Peña. Era un convencido de la democracia, nunca abandonó esa convicción respecto a la democracia, y luego se convirtió en uno de los ministros de Economía quizás más decisivos para la historia argentina, primero bajo la presidencia de Justo, entró al gobierno de Justo en el año 33 y se fue en el año 35, después de haber hecho un montón de reformas importantísimas, entre ellas la creación del Banco Central, que no tenía nada que ver con el Banco Central que conocemos hoy, pero es importante señalar eso, cuando muchas veces se critica la existencia del Banco Central o se culpa al Banco Central por el hecho de que tengamos inflación. La realidad es que mientras el Banco Central fue independiente, entre 1935 y 1943, la tasa de inflación de la Argentina estaba en línea con la de Estados Unidos y otros países avanzados. Así que Pinedo tuvo ese rol y se convirtió en un experto en cuestiones económicas y monetarias. Y luego llegamos al periodo en particular del cual yo quiero hablar con Juan José, que es la segunda vez que es convocado al Ministerio de Hacienda, que es en el año 1940, bajo la presidencia de Ramón Castillo, en un momento en que la Argentina está sufriendo lo peor de la Segunda Guerra Mundial. Es el principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler básicamente arrasa con Francia y parece que va a arrasar con todo, y parece que todo se va a trastocar, y hay muchos en la Argentina que dicen que lo que tiene que hacer la Argentina es alinearse con el Tercer Reich. Claramente eso no era la idea de Pinedo, que era totalmente antinazi y antifascista. Y en ese rol de segunda vez que llega al ministerio, y es por unos pocos meses, él diseña junto con Prebisch, con Walter Klein, Ernesto Malacorto y otros miembros. Prebisch en ese momento era gerente general del Banco Central, y los otros habían trabajado con él en su primera gestión en el Ministerio de Economía, y Pinedo, y ahí hay un poco de debate, a ver si fue Pinedo o si fue Prebisch, presentan un plan de reactivación económica porque pensaban que la economía argentina iba a entrar en una depresión y que era necesario tomar ciertos recaudos y tomar ciertas políticas. El plan finalmente no fue aprobado, pero hay muchos aspectos de este plan que sobrevivieron a la renuncia de Pinedo. Pinedo, después del fracaso, que en realidad el fracaso vino de parte del mismo partido gobernante, que eso son las cosas más irónicas. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo, Juan José. Vos escribiste un artículo muy interesante en la revista de Desarrollo Económico del año 77, creo que fue, algo por el estilo. Un poco después, el 83, 84. 84. Y ahí lo estuve trabajando un largo tiempo. Salió en esa fecha, bueno. ¿Cómo llegaste a terminarlo? ¿Cómo llegaste a Pinedo? O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención para llegar a estudiar ese periodo? Yo primero que nada fui becario del CONICET, después llegué a la carrera del investigador, después de 4 años de becario, y en la beca me planteé comparar el pensamiento de 4 economistas, cómo explicaban la inflación y el relativo estancamiento o pérdida de posición de la Argentina. Yo ya estaba estudiando economía, pero no era economista. Y uno de los 4 que elegí fue Pinedo.
todos estaban vivos, Ferrer, Pinedo, Ditela, y el cuarto no era economista, sino sociólogo, que era Gino Germani. Entonces hice esa comparación y ahí tuve la oportunidad, mediante mi suegro, que lo conocía a Pinedo, de ir a verlo personalmente, lo cual fue una emoción realmente bastante grande, y más aún cuando vi que la chapa del estudio jurídico que él tenía decía Carlos Pellegrini, Roque Saempiña y Federico Pinedo. O sea, el abuelo de Pinedo había organizado ese estudio. Bueno, y estuvimos charlando muy amablemente. Él me dijo ahí, complementando lo que vos dijiste del estudio del Capital que él había hecho, que él había aprendido alemán para leer el Capital. Calculá vos de quién estamos hablando, algo que hoy en día es inconcebible. Bueno, él quería leer la versión original del Capital y por eso estudió alemán. Y Sí, de lo hecho, leyó en alemán, de hecho. y visitó Alemania justo antes de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y ahí la conoció a Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo, con quien entabló alguna relación, por supuesto, de camaradas, Claro. no amorosa, por lo menos y, hasta donde yo sé. y contame, y de esa charla con Pinedo es la que de alguna manera, y todo este trabajo es la que te lleva después a escribir este artículo en Desarrollo Económico. Me quedó picando esa inquietud. En la época de fines de los 60 o mediados de los 60, se discutía mucho cómo y cuándo había empezado la industrialización argentina. Yo leí mucho a Bunge, Alejandro Bunge, que por ahí algunos lo conocen, fue un demógrafo, sociólogo y economista, y que escribió mucho y tenía una revista llamada Revista de Economía Argentina. Y a través de Bunge y de su inquietud, porque él decía, él era bastante crítico del periodo anterior al 30 y participó de hecho como asesor, incluso yo creo que de Pinedo, no me acuerdo bien, pero creo que sí, como asesor de los gobiernos de la década del 30. Y él era muy crítico en el sentido de que la Argentina industrializaba poco las materias primas. Después aparecieron Javier Villanueva, Eduardo Jorge y varios más, a los cuales yo me sumé, que encontramos que en realidad la industrialización en la Argentina había sido mayor de lo que se cree ya antes de la crisis del 30. O sea, bueno, Bagley y Terrabuzzi estaban desde el siglo XIX, ¿no? Y a otras empresas también estaban grupos como el Grupo Bemberg, que había invertido mucho en industria manufacturera. O sea, que el mito de que la industria empezó en los 30 se fue derrumbando y hoy todo el mundo acepta que fue un proceso mucho más gradual. Inclusive en la época de Alvear, una suba de aranceles con criterio proteccionista. Por supuesto no eran aranceles del 30, 40, 50% o más como son ahora, ni prohibían las importaciones, eran aranceles moderados, entre 5 y máximo 20% tendrían. Bueno, ahí yo entonces empecé a profundizar en esta década y de golpe me encontré con el Plan Pinedo y me fascinó el Plan Pinedo por varias razones.
Primero porque fue un plan visionario, quizás demasiado adelantado para su tiempo, porque era un plan que incluía un cierto componente keynesiano, o sea, Pinedo era más bien de un pensamiento liberal en economía, pero él veía que había un riesgo, como vos mencionaste, de recesión y que entonces eso había que salir a combatirlo. Igual él en todos los fundamentos del programa que vos dijiste, muchos eran de Previs, no se sabe cuál parte, como vos Vos dijiste. sabés que el plan de reactivación figura en las obras completas de Prebisch, o sea, Ah, mirá vos, está metido en las obras completas de Prebisch, o sea que, y esa eso lo ignoraba. sí, con lo cual, a mí me sorprendió, una vez lo encontré ahí revisando, y Prebisch ya era bastante keynesiano en el 40, así que no me Sí, sorprende. totalmente. Él había hecho un vuelco al keynesianismo, sin embargo, en el plan Previs, cuando la Revolución Libertadora lo llama para que asesore, es muy crítico de la economía cerrada, ¿no? O de la economía tan cerrada. Después cambió y tuvo un tercer cambio o segundo cambio porque él, cuando estuvo en la CEPAL, más bien propugnó por una industrialización muy protegida. Y creo que ese fue un error que cometió Previs. Sí, Bueno, yo creo, no sé qué pensás vos, pero para mí uno de los culpables de la falta de integración comercial latinoamericana fue Prebisch, porque las ideas que propugnó eran la justamente. CEPAL influyó mucho y las ideas básicas de la CEPAL eran ideas de Previs. Previs era muy antiperonista y por eso el informe Previs fue muy crítico de la economía que había dejado el peronismo, pero tomó algo del peronismo y en ese sentido yo creo que marcó para el lado excesivamente proteccionista. Y ahí vamos, ¿no? O sea, el primer hecho novedoso, yo encuentro en el plan Pinedo, es esta dosis de keynesianismo. Igual Pinedo lo dice con todas las letras, que la rueda mayor va a seguir siendo el comercio exterior de la Argentina, pero que hay que poner unas ruedas complementarias que no van a ser las principales. Incluía mucho la construcción y también en la Corporación de Promoción del Intercambio, que fue una especie de IAPI privado, digamos así. Él En tenía la algún idea de sentido, fomentar la exportación. dirías que el plan, porque es interesante porque Pinedo después dice que se equivocó con el plan. Él de alguna manera Se da marcha atrás, autocriticó, sí, tenés razón, es se, verdad. se aleja, digamos, de ese plan y dijo que era un error, y de hecho la realidad económica le dio la razón porque a fines del año siguiente se produce el primer brote inflacionario de la Argentina, que da lugar al primer intento de estabilización bajo Acevedo, que era el ministro de Economía, que fracasa, que era un plan de básicamente aumentar los impuestos. Eh, cuando la inflación empieza a tocar 10% anual, que es a fines del 41. Pero Pinedo se aleja de ese plan, pero yo creo, y leyendo tu artículo, que la verdad que lo recomiendo porque es muy detallado y tiene cifras muy importantes, que el plan Pinedo tiene un componente coyuntural para hacer frente a esta coyuntura que él veía con ojos tan pesimistas, pero también tenía un aspecto estructural de largo plazo que era muy importante, que vos has señalado, que es el tema de promover las exportaciones, de crear una unión aduanera de América Latina, Que toda es una el serie. precursor del Mercosur, porque era Argentina, Brasil y Chile. El ABC se le decía entonces.
No, pero Faltaba era un algunos Mercosur, componentes, pero era un Mercosur más. Yo no quiero decir que Pinedo fue el impulsor del Mercosur, porque no creo que le gustaría el Mercosur como está conformado actualmente. Yo creo que él quería una integración comercial de los países de América Latina. Eso y de hecho ahí coincidía totalmente con Bunge, que Bunge decía básicamente lo mismo. que sí, después Estados Unidos estuvo en contra de eso, ¿viste? Porque temía, ubiquémonos, la Argentina era temida como un competidor potencial de Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y eso a nosotros nos parece inconcebible. Entonces, Estados Unidos no apoyó para nada el ABC o la integración de América del Sur o Argentina, Brasil y Chile. Pero de todas maneras, el tratado comercial con Brasil que impulsó Pinedo se firmó. Sí, pero era muy limitado, ¿viste? Era Bueno, pero era bastante. un principio. Y además se firmó el tratado comercial con Estados Unidos, Sí, que le permitió a Argentina exportar productos industriales a Estados Unidos. Es decir, entre la primera mitad de los 40, el principal exportador de productos de cuero a Estados Unidos era la Argentina. así es. Bueno, después, si me permitís, si se te parece, tengo algunos números para presentar, justamente del gran aumento que hubo de la exportación argentina durante la Segunda Guerra Mundial. En gran medida era porque, bueno, la industria se había reorientado en todos los países desarrollados hacia la guerra, o sea, a fabricar cosas para la guerra. Entonces, la Argentina encontró ahí una oportunidad, pero no la encontró tanto otros países, no lo encontraron tanto otros países. Eso significa que la industrialización argentina, que venía de lejos, tenía capacidad para exportar. Y esto es lo que Pinedo ve, o Previs, no sabemos exactamente, pero en todo caso son una de las claves del plan Pinedo. Ahora, después, ¿qué pasa? Pasan varias cosas. Por un lado, el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, que era quizás el principal partido político de la Argentina en ese entonces, estaba medio en contra de declarar la guerra porque ellos decían, y con buen criterio, luego ratificado por Churchill en Yalta, que si Argentina entraba como beligerante, iban a hundir a los barcos argentinos y Inglaterra se iba a quedar sin alimentos, porque el grueso de los alimentos que importaba Inglaterra venían de la Argentina. Entonces, cuando llega a ver Pinedo que hay dificultades para aprobar políticamente en la Cámara de Diputados, porque el Senado lo aprobó, y los diputados radicales, bueno, la verdad que había fraude y muchas veces violento también. Por ejemplo, durante la discusión del Plan Pinedo, fue asesinado un diputado en Mendoza, creo que era un diputado provincial. O sea, y Pinedo ahí es donde era un tipo muy moderno, se toma un avión y se va a Mar del Plata a hablar con Alvear, que estaba veraneando, porque era enero del 41, ¿no? Y él, Enero del 40. enero del Del 40, 41, perdón. perdón, tenés razón, enero del No, 41. 41, Tenés 41, razón, porque el plan tenés razón. entra en el Senado en diciembre del Sí, sí, 40 sí, sí. o No, no, a es fines del correcto, 40. es enero del 41. Sí. Y fíjate, él se da cuenta, y esto creo que es una lección muy importante para el hoy de la Argentina, se da cuenta,
y Pinedo lo repite en el 55, después de haber estado preso, él propone discutir y conversar, o sea, tratar de acordar, y él se da cuenta, va a Mar del Plata a hablar con Alvear, que era el alma mater de entonces del Partido Radical, porque se da cuenta que sin acuerdo de los radicales, el plan de él no se iba a aprobar nunca en la Cámara de Diputados, porque tenía una bancada muy grande el radicalismo. ¿Quiénes son los que critican a Pinedo por ese viaje? El Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. O sea, porque intuía que eso implicaba perder poder quizás y sobre todo porque no nos olvidemos que el canciller, que no recuerdo el nombre ahora. Estaba Roca en esa época, ¿no? No, ya había dejado Julio Roca. Me Era parece que otro. Roca renuncia poco después que Pinedo. Bueno, Creo que la estaba Roca. posición posible, no posible con Castillo, porque Castillo era claramente con ciertas simpatías por el eje, ¿no? Sí. Pero la idea de Pinedo y su equipo era que había que llegar a un comercio y eventualmente apostar al eje. Y después cuando en Yalta Stalin y Roosevelt se oponen al ingreso de Argentina en las Naciones Unidas, las futuras Naciones Unidas, porque no existían, las Naciones Unidas al principio fueron una ampliación de los países que habían sido beligerantes contra Alemania. Esa fue la ampliación. Las Naciones Unidas al comienzo tenían 30 o 30 y pocos países. Y Stalin y Roosevelt cuestionan la incorporación de la Argentina porque lo veían como un país colaboracionista con el eje. Y Churchill defiende la Argentina porque dice que sin la carne argentina, lo que dije antes, pero él lo esgrimió en Yalta, nada menos, y así Argentina, que sin la carne argentina, Inglaterra no habría, o Gran Bretaña y sus aliados, que eran importantes, pues tenía Australia, Nueva Zelanda, el Commonwealth, ¿no? Y bueno, que sin eso el Commonwealth hubiera sido derrotado, así dijo Churchill en Yalta, ante los ojos quizás azorados, no los vi con detalle, de Stalin y Roosevelt. Es Pero interesante porque esa cuestión argentina ocupa, fíjate que en las memorias de Cordell Hull, que era mirá vos, el secretario de Estado de Estados Unidos bajo Roosevelt por 10 años, exactamente. él le dedica prácticamente 100 páginas de su memoria al tema argentino. No, no lo conocía eso, Sí. Emilio, te Y, agradezco. y es muy interesante porque que un secretario de Estado le dedique tantas, es una memoria de 2 tomos, pero en uno de los tomos le dedica prácticamente 100 páginas y detalla todas las idas y venidas y las peleas entre él, entre Cordell Hull y el Foreign Office con respecto a la Argentina. Que van desde el 42 hasta más o menos el 44. Y en el 44 Churchill hace un discurso en el Parlamento en el que critica muy duramente a la Argentina y dice que la manera que la Argentina se está alineando con el eje le va a costar caro, básicamente. Este es un discurso de Churchill en el 44. Pero ese discurso de Churchill llega después de 2 años de estar peleándose con los norteamericanos que querían que Inglaterra rompiera con Argentina, y Inglaterra decía, 40% de la carne que comen nuestros soldados viene de la Argentina, no podemos hacer esto porque no tenemos manera de
reemplazar ese aprovisionamiento. Lo cual es bastante interesante porque lo que significa que en la Argentina podía ser neutralista pro-británico y neutralista pro-nazi. Porque los nazis definitivamente, y esto es uno de los, para mí, no sé qué opinás, pero sabemos que desde el primer día los nazis querían que la Argentina permaneciera neutral. El objetivo de la embajada alemana, desde que comienza la guerra, es que la Argentina fuera neutral. Y de exactamente, esa era la política británica. Pero era la política nazi también. Y de hecho, están las memorias del Eso almirante. no lo sabía. Sí, ¿Por qué era la política nazi? ¿Cuál es la razón? Los testimonios de von Terman, que era el embajador en la Argentina hasta el 42, y de el que queda a cargo de la embajada cuando se va, que dice que desde el día que comenzó la guerra nuestro objetivo era que la Argentina permanezca neutral. Permanecían neutral porque veían el peligro que se pasara al otro bando. Bueno, es interesante porque también hay unas memorias del almirante Dönitz de la Marina Alemana, que él dice que en el año 40 o 41 que pide autorización para hundir barcos que venían del Río de la Plata, justamente porque obviamente se daba cuenta que había una cuestión logística y la Cancillería alemana lo veta, le dice que no hunda barcos argentinos. Así que este es un tema, yo creo que es muy interesante, pero claramente Pinedo era totalmente pro-aliado ahí y totalmente antinazi. Bueno, y los que critican mucho a Pinedo y termina renunciando él es el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, principalmente. No fue el único, pero lideró la crítica a Pinedo. Sería el Partido Demócrata, digamos. El Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Ahora Alvear tampoco le da, Alvear no le da demasiado apoyo a Pinedo tampoco. O sea, le dice, si querés arreglar algo, queremos elecciones libres. O sea, es un poco obviamente. Yo te dije que en la semana que Pinedo presenta el plan en el Congreso, matan un diputado radical y esto era relativamente frecuente, o sea, había un clima político muy enrarecido en la Argentina. Y ahí aparece Perón. ¿Qué dice Perón? Porque lógicamente una de las grandes discusiones era qué hacer con lo que se llamaba entonces las industrias artificiales. El saber común, inclusive la Unión Industrial, usaban la alternativa de industrias naturales e industrias artificiales. Las industrias artificiales eran las que habían nacido durante la guerra para abastecer a países beligerantes que no podían, por lo que dije antes, tenían que estar totalmente dedicados a la guerra. Y Perón, curiosamente, a través del Consejo de Posguerra, él al principio es contrario a proteger las industrias artificiales después de la guerra. Si pueden sobrevivir, que sobrevivan, pero no nos podemos empeñar en proteger esas industrias porque muchas no son competitivas. De hecho, la Argentina, increíblemente, durante la Segunda Guerra Mundial, llega a tener un 23%, creo que era, de exportación, o sea, del total exportado, un 23% eran manufacturas. Muchos textiles, pero algunas otras también, químicos, etc. O sea, había una gran decisión.
Juan José, es interesante porque la industria textil generalmente se identifica como uno de los sectores más ineficientes, más protegidos de la Argentina, y en el año 43 exportaba más de lo que exportó nunca en su historia. O sea, Exactamente. Lo que pasa es que se pasó de un liberalismo económico que no era tan liberal como antes de 1930, porque había bastante intervencionismo, pero en el área comercial menos. O sea, en el área comercial se mantuvo más o menos en términos de mercado. Bueno, la Argentina llegó a exportar eso y Perón al principio, e inclusive el Consejo de Posguerra que él lideraba, de hecho, por más que no fuera el capo máximo, lo orientaba y lo lideraba, estaba de acuerdo con esta tesis de Perón. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué cambia Perón? Perón cambia no por una razón de economía política refinada, que el proteccionismo era malo, y no, es porque él empieza como secretario de Trabajo primero y después fue ascendiendo en la pirámide, tuvo distintos cargos y fue ascendiendo, y él en el contacto con los dirigentes sindicales se da cuenta que había un margen muy grande para aumentar los salarios. Y él sigue a través del Departamento de Trabajo, primero y después a través de la vicepresidencia y finalmente de la presidencia, logra establecer esa relación con los sindicatos. Ustedes lo pueden ver en el artículo, estamos conversando, es medio aburrido, pero si yo les digo que la relación entre el tipo de cambio exportador y los salarios, o sea, de alguna manera, cuánto le costaba al exportador pagar la nómina salarial, ustedes pueden ver que se triplicó o se cuadruplicó durante los años 43 a 48. O ahora, sea, hay es, una opción clara de Perón por el mercado interno, pero porque él quería mantener un altísimo nivel de salarios. claro, quería mantener un altísimo nivel de salarios y como cuando subí los salarios, inevitablemente, si lo subí por arriba de la productividad, va a caer el nivel de empleo, tenía que atajar, por otro lado, los niveles de Las empleo. importaciones. Ahora, no me quiero salir de Pinedo, pero me parece interesante lo que acabas de comentar, porque el cambio de Perón quizás también tiene que ver con el hecho de que él primero trata de buscar una alianza con una parte del Partido Radical y no consigue ese apoyo que Bueno, él de hecho, buscaba. Quijano provenía del radicalismo, ¿no? Sí, pero el Partido Radical en sí lo, no lo recibe. Bueno, se había muerto ya Alvear, pero estaba Sabatini, que era como el líder principal de la Él UCR. llamaba a Sabatini el Tanito de Villa María, así le decía. Y nunca pudo, como vos decís, atraerlo al partido. Y Era quizás una eso medio figura que influyente dentro del radicalismo. lo empujó un poco también a apoyarse más en los sindicatos como base electoral, ¿no? Sí, el Partido Laborista, Cipriano Reyes y básicamente los sindicatos. Ahí empieza él con, bueno, había estado en Italia, recordemos eso, y ahí se le activó su visión también un poco corporativa, ¿no? Y veía que a los sindicatos había que organizarlos y tener cierto control del Estado, lo mismo a los empresarios. Esto se concreta mucho más intensamente en la segunda presidencia, cuando se crean la CGE,
la CGT y todas la UES y la Unión de Estudiantes Secundarios y todo lo que vino. Pero hay algunos matices importantes en Perón. Perón quería una economía relativamente ordenada. Y cuando él se encuentra en el año 52 con una inflación muy alta para la época, muy alta era 25% anual, por ejemplo, ¿no? No era Bueno, ni por ahí 50. Argentina llega a tener casi 40% de inflación. Algún año, pero ahí lo llama a Gómez Morales, que tenía un componente ortodoxo importante dentro del peronismo. Alfredo Gómez Morales fue el ministro y el plan económico de 1952. Y es notable como Perón cambia el discurso porque empieza a decir en sus discursos frases tales como, la cito de memoria: yo veo cuando me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana, voy caminando por la calle y veo los tachos de basura en los que hay muchos desperdicios que podrían aprovecharse. O sea, una economía de austeridad. Y simultáneamente, un poco de tiempo después, él llama al Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, así se llamaba. Él quería introducir la productividad dentro de la política económica. Ahí influyó Gómez Morales. O Claro, sea es que Perón... interesante esto que está diciendo, porque yo siempre digo que el peronismo, el primer peronismo, podés dividirlo en casi 4 periodos de 3 años, del 43 al 45, del 46 al 49, 50 a 52 y 53 a 55. Y el del 53 al 55 podrías decir que es casi opuesto al del 43-45, porque se amiga con Estados Unidos, se amiga con el capital extranjero, se amiga con la Quieren los productividad, capitales extranjeros, la ICA, se quiere etc. negociar con la Standard Oil de California, lo cual le genera muchos problemas con sus propios seguidores, que no tienen la misma cintura que tiene él como para cambiar. Ahora, lo interesante para mí de Perón es que este proceso de aprendizaje que él tiene a partir del 53, que de alguna manera también es el mismo que tiene Franco a partir de los 50, que decide que el modelo autárquico no lleva a España a ningún lado, pero cuando vuelve en el 73 hace la reedición del 46. En vez de retomar donde dejó en el 55, hace la reedición de la fiesta populista del 46. Pero bueno, nos estamos yendo un poco Vos para... decís en el 73, Sí, pero él creía, y en ese sentido es un error que nuestros políticos y los de todo el mundo cometen muy frecuentemente. Bueno, él quería suprimir la inflación y creía que podía hacerse voluntarísticamente, ¿viste? Entonces, ¿qué hizo en el 73? Congelamiento de precios y salarios. Bueno, pero volviendo a Pinedo, yo creo que una segunda lección importante que quiero subrayar en este contexto, porque sirve también para el contexto actual de la Argentina. Pinedo, que como vos dijiste, Emilio, estuvo preso y demás, no demasiado tiempo, ¿no? Y lo trataban relativamente bien. Pero él insiste en que hay que dialogar y acordar. Él fue un fanático casi toda su vida de la necesidad de acordar. La misma necesidad que lo lleva a tomarse el avión, que era una avioneta en realidad, para ir a Mar del Plata y negociar con Alvear, él lo dice en el 55 después de haber estado preso. Y no creo que fuera por miedo, era por convicción. Y yo creo que en la Argentina de hoy, con la famosa grieta, aterrizando de golpe en el helipuerto de la Casa Rosada, digamos así, yo creo que si Argentina no hay un acuerdo
de los dos lados de la grieta, no vamos a poder superar esta situación. Sí, claramente esto Quizás sería... faltan estadistas que quieran encarar esto, pero sin eso no vamos a llegar. Algunos dicen que es imposible, y yo digo, como el de la Argentina es un caso único, porque en ningún país ha estado 75 años de decadencia económica, como vos dijiste, y que hemos escrito con Martín Lagos, ¿no? Si Argentina no hace como hizo España en los 70, Israel en los 80 y Sudáfrica, doy 3 casos completamente distintos a principios de este siglo, acordaron a partir de situaciones que tienen analogías con la Argentina. ¿En qué sentido? En un sentido que había una grieta muy profunda que parecía que no se podía conversar de ninguna manera. Y sin embargo, en estos 3 casos se pudo. Yo creo que la Argentina tiene que buscar hoy, tratando de sacar alguna lección de esta historia de Pinedo, que es un visionario realmente, para mí es un visionario, alguna lección para la Argentina de hoy. Juan José, es muy interesante todo lo que nos has contado. Yo quiero aprovechar, porque nos quedan pocos minutos, nos quedan unos poco más de 10 minutos. Si hay gente que quiere hacer preguntas, acá tengo. Acá están pidiendo dónde bajar el artículo. Bueno, el artículo está publicado por Desarrollo Económico y Se puede necesitas... encontrar en internet. Se puede encontrar en internet. Hay que buscar Juan José Liach, Pinedo, a ver si lo encuentro. Desarrollo económico. Sí, Liach. El plan Pinedo 1940. Sí, creo que está. Voy a ver si lo puedo. Acá está. Acá encontré no. A ver. Bueno, pero quiero aprovechar para que alguien haga preguntas. Hay algunas preguntas. Bueno, tratemos de, a ver, déjame ver las preguntas que hay. Federico Lázari dice que lo encontró en internet y le permiten compartirlo. Por supuesto. Ponerlo en el chat. A ver, sí, deberían poder. Si tiene el link, lo puede poner en el... bueno, hay varias preguntas, Juan José. La primera es si Pinedo fracasó o fue exitoso con su plan. ¿Quién? Si Pinedo fracasó o fue exitoso con su plan. No, fracasó por la política, ¿viste? El gobierno de Castillo, que ya era presidente formalmente porque Ortiz primero pide licencia y después renuncia. O sea que Castillo ya era el presidente constitucional de la Argentina y gira rápidamente en el año 41, después de la renuncia de Pinedo, viene gente que pensaba distinto y viene como canciller Ruiz Guiñazú, el padre de Magdalena, Ruiz Guiñazú, y que Era tenía una completamente pro-nazi. orientación como mínimo neutralista. Sí, esa es una Pero versión benigna. no le gustaban los aliados, por decirlo de esa manera. Yo agregaría a tu respuesta que algunos aspectos del plan, el plan Pinedo en su totalidad no se implementó, pero hay algunos elementos del plan Pinedo que se implementaron y que tuvieron y que fueron exitosos y que explican el auge de las exportaciones industriales argentinas hasta el año 46, que básicamente tuvieron que ver con un mejoramiento del tipo cambio real a los exportadores. Y eso está muy bien cuantificado en el artículo de Juan José. Que Lázari ya lo puso en el chat, el link, por si lo quieren buscar. Después hay Cópienlo otra... del chat y después lo buscan en internet. Hay una pregunta interesante acá que dice que
alguien que dice que cuando estudió el Plan Pinedo dice que Perón aplicó el Plan Pinedo, cosa que yo no comparto, pero ¿qué opinás vos respecto a ese comentario? De si Perón fue el que aplicó el Plan Pinedo. Yo diría que todo lo contrario, pero bueno, me interesa tu... Yo suscribo lo que dijo Emilio, me ahorró el trabajo. En realidad, yo lo que muestro en el artículo de desarrollo económico, muestro con estadísticas que todos los indicadores iban en la dirección de una economía 100% orientada al mercado interno y al consumo interno. La exportación quedó totalmente de lado y, como dice Emilio, durante la aplicación de lo que fue el Plan Pinedo, que duró poco en realidad, y yo creo que mucho por la guerra, por las oportunidades que generó la guerra, bueno, las exportaciones industriales crecieron hasta ser casi la cuarta parte del total de exportaciones argentinas. Sí, de hecho, con el fin de la Segunda Guerra Mundial se produce otro aumento importante de las exportaciones argentinas. El auge de las exportaciones industriales va del 42 al 46, pero a partir del 46 el tipo de cambio se hace cada vez más imposible y los empresarios dejan de exportar. Yo creo que de las dos medidas perdurables de Pinedo, que se podrían calificar como exitosas, fueron la creación de la Corporación para el Intercambio y el tipo de cambio real favorable a los exportadores industriales. Y eso funcionó, y de hecho funcionó, tan es así que la Argentina, que se decía que era un país dependiente de las exportaciones agropecuarias, como dice Juan José, termina exportando 23% de todas sus exportaciones son de origen industrial. Torcuato Di Tella en el 43 pronuncia una conferencia y dice, la industria argentina se puso los pantalones largos, nosotros ya estamos listos como para competir, y lo que viene después del 45 es que se pongan los cortos de vuelta, básicamente. Pero Acá bueno, hay una pregunta, comentario de Martín Lagos, que como Martín, ha sido coautor mío, hemos trabajado muy bien juntos, quiero comentarla. Es innegable que hubo exportación industrial en tiempos de guerra, pero a largo plazo el sesgo antiexportador ya estaba en los tipos de cambio múltiples. Bueno, yo creo que es una cuestión de matices, pero matices que pueden ser importantes. Por supuesto, oíme, el incentivo a la exportación que se le daba era de un 10%, no era que le pagaran todo, o sea, era solo un 10% el reintegro que hoy le diríamos. Claro, era un mundo más abierto, pero yo lo que critico fundamentalmente fue que íbamos para el norte, por decirlo análogamente, y cambiamos de rumbo no al noreste o al noroeste, al sur. Íbamos sí, para allá y decidimos ir para allá. Estamos equivocados. Yo claro. creo que esa exageración que duró bastante tiempo, hasta ahora podemos decir, ha sido a la larga muy negativa para la Argentina. O sea, haber abandonado toda idea de economía, aunque fuera un poquitito abierta. A ver, acá hay otra pregunta de Ariel Korenberg, que dice, ¿cuán similar es el Plan Pinedo a la estrategia de industrialización australiana de transición de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones? ¿Tenés alguna opinión al respecto? Vos decís, ¿a cuál cambio se refiere? Pero Australia la pasó mal bastante tiempo. Hicieron un cambio muy relevante en los años 80 del siglo pasado. No sé si eso es lo que hace referencia a Ariel. No sé, no lo Si aclaro. haces referencia a eso, Ariel, yo te diría, los conocemos bien con Ariel y es un gran aportante a la construcción
de datos de la economía argentina, tremendo constructor de datos de la economía argentina y de modelos explicativos, cómo es el crecimiento de la Argentina. Bueno, yo creo que el cambio que hace Australia en los 80 del siglo pasado fue crucial, fue gradual, no fue de la noche a la mañana, porque eso en general rebota y vuelve como un rebote de una pelota, ¿no? Yo creo que el plan de Australia, lo escuché hablar a un australiano al respecto, ha sido bastante bueno y bastante saludable. Por ejemplo, no estoy propugnando lo mismo para la Argentina, pero para darles una idea de que fueron lejos, bueno, encontraron la minería, hay que subrayar, Australia se encontró con la minería y con la explosión de Asia. Ahora, Australia exporta, por ejemplo, servicios educativos de gente que va a estudiar asiáticos a Australia, que deben ser 25.000 o 30.000 el stock de estudiantes. O sea, Australia hizo muchas cosas y las hizo bastante bien. Hay un trabajo interesante de Pablo Gerchunov con, a ver si pronuncio Roy bien. Ora. No, con Pablo Fagelbaum, que se llama Sí. ¿Por qué Argentina no fue a Australia? Y además hay otro trabajo muy interesante de un economista de Harvard que se llama Arthur Smitis, que en el año 66 hace un análisis comparativo de la Argentina y Australia en la posguerra. Y ahí explica las diferentes políticas económicas adoptadas. Y ahí dice que en la Argentina lo que pasó es que apareció un diabolos ex machina, en vez de un deus ex machina, dice diabolos ex machina, que pueden ustedes suponer de quién estaba hablando. Así que eso trabajo para los que estén interesados sobre esta cuestión, lo pueden ver. A ver Yo si tenemos... tomaría lo de Gerchunov y su colaborador, cuyo nombre no recuerdo y no es fácil de pronunciar, diría lo siguiente: lo que es más saliente de la reacción de Perón al comienzo, desde el 43 en adelante, es la drasticidad de los cambios de precios relativos. O sea, no fue que los cambió un poquito, 10% de reintegros, los cambió 60, 70 o 80%, o sea, fueron cambios muy drásticos que están detallados en el paper, y eso marcó a la Argentina, porque de eso es muy difícil salir. Sí, claramente fue una revolución en todo el sentido de la palabra. Se nos acabó el tiempo, así que Juan José, te quiero agradecer No, por al haber contrario. compartido Lamento que todas. quedaron muchas preguntas flotando. Siempre nos pasa, siempre tenemos exceso de demanda de respuestas que no podemos satisfacer. Hay un libro Si muy les bueno que... interesa mucho, me pueden escribir un mail sin ningún problema a jliach@iae.edu.ar y yo les contesto. Hay aprovecho para pasar un aviso que junto con Martín Lagos, que estaba acá en la charla hoy, Juan José, juntos escribieron un libro que se llama Argentina, el país de la desmesura, y que trata también mucho de los temas que estabas mencionando ahora al final, así que también se lo recomiendo, y aprovecho, ya que están todos todavía en la charla, que la semana que viene lo invité a Martín Lagos, y vamos a hablar sobre, a 20 años del fin de la convertibilidad. Martín Lagos fue vicepresidente del Banco Central hasta abril del año 2001, o sea que fue un testigo privilegiado de todo lo que ocurrió ese fatídico año, y lo vamos a tener el jueves que viene en un formato similar al de hoy, y vamos a hablar del fin de la convertibilidad, así que anótenselo si les interesa para participar. Juan José, un lujo escucharte.
No, muchísimas gracias por la invitación y las preguntas muy interesantes. Lamentablemente quedaron algunas en el tintero. Vamos a tener que hacer otro encuentro. Muchas gracias, Emilio, y a todos Gracias. los presentes. Gracias a vos. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo.